Diga a la persona que está a su lado, Dios te bendiga, Jesús te ama. Y si usted está gozoso, avísele a su cara. Dígale, cara, está gozoso. Porque su cara a veces necesita saberlo. ¿Ok? Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor y quiero que busquen en su Biblia el libro de 1 de Samuel, capítulo 6, verso 21. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 7, perdón. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 7. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1, verso 2. No era para ver si estaban atentos, no, para ver qué tanto, Y no, sobre toda su agenda está mal ahí, se puso mal. Así que no ponga atención al 6.21, ese otro, sino que capítulo 7, verso 1 y verso 2. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1 y verso 2. Ponte en pie, iglesia, y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Hoy día quiero compartir con ustedes una serie que vamos a comenzar en el día de hoy sobre Samuel, un hombre que busca una nación sana. Cómo Samuel busca una nación sana. Y vamos a ver a través de esta semana algo bien importante acerca de ello. Y el tema que hoy día nos vamos a centrar es una nación enferma. Una nación enferma. Entonces, cuando leemos en 1 de Samuel capítulo 7, verso 1, verso 2, dice de la siguiente manera: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, diga conmigo, 20 años. Y dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Diga a la persona que está a su lado, antes de que se siente, espero que estés bien de salud. Y tiene una sonrisa y puede tomar asiento. El poder compartir esta palabra con ustedes, la verdad que va a ser motivo de gozo, ya que cuando vamos a comenzar esta serie, Samuel en busca de una nación sana, especialmente el tema de hoy día, una nación enferma, nosotros nos podemos dar cuenta que hemos estado viendo el libro de Primera de Samuel, enfocado al principio de ella en sus primeros capítulos, específicamente en un grupo de familia. El perfil de un grupo de familia. Dentro de ese grupo de perfil de familia nos encontramos con un sinnúmero de cosas. Nos encontramos con un padre tolerante, con un padre cierto que animaba a su familia por otro lado, que era el esposo de Ana. Encontrábamos hijos que eran uvas amargas en parras dulces, y encontramos un número de cosas dentro del perfil familiar. Pero cuando nos enfocamos específicamente en un grupo de personas, ahora vamos a enfocarlo en la nación de Israel, en cómo se da algo tan importante aquí, en la cual Dios buscaba sanidad para esta nación, su nación, la nación de Israel. Por eso nosotros vimos hace 2 semanas atrás el tema, cierto, la palabra de una muerte anunciada, donde ahí estuvimos escudriñando y aprendiendo en que la forma como Dios sabe cumplir sus palabras, en que Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. Y es importante también saber que ahí aprendimos de que Dios lo que desea para sus hijos, lo que Dios desea para usted o lo que Dios desea para mí, siempre va a ser el bien para sus hijos. Eso es lo que Dios desea. Dios desea el bien para sus hijos. Como todo padre desea el bien también para los suyos. Yo esperaba un amén, parece que nos han portado muy bien los hijos, Pero uno espera lo mejor para sus hijos. De la misma manera, Dios espera el bien para los suyos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la desobediencia nos aleja de la mano de Dios, o aleja de la mano de Dios a aquellos que de una u otra manera han desobedecido a Dios.
Dios quiere por un lado bendecirnos, pero la desobediencia nos aleja de esa bendición. No es que Dios se aleje con su bendición, somos nosotros los que nos alejamos de la bendición de Dios. También estuvimos viendo en que Dios accionó su palabra por la desobediencia misma que Elí tuvo en su familia. Y como vimos la acción de su palabra, vimos que al final vimos la propia muerte de Elí, y no solamente la muerte de Elí, también vimos la muerte de sus hijos, y agregado a eso vimos también la muerte de su nuera. Estando dando a luz, ella muere. Y esa fue la condición de una desobediencia. Dios ya había dicho a Elí la condición en la cual se encontraba su familia. Le había dicho: Elí, este es tu perfil de familia y no está correcto. Coloca la venda sobre tus ojos, y no le estás diciendo a tus hijos cómo deben comportarse. Elí no halló mejor cosa de haberse ido en su corazón, doblegado a Dios, decirle: Señor, la verdad que perdónanos y vamos a cambiar. Él dijo: Señor, tú eres Dios y tú sabes lo que haces. En eso entonces vemos que la palabra de Dios se acciona y se cumple en la familia de Elí, trayendo esta tragedia. Pero también estuvimos viendo cómo un pueblo termina gimiéndose o gimiendo de espanto cuando los filisteos, cierto, de una u otra manera, en la guerra que Israel fue y quiso enfrentar a los filisteos, perdieron. ¿Y qué es lo que pasó? Los filisteos, cierto, capturaron el arca, cierto, de la nación, y al capturar el arca de la nación, lo que la nación representaba, el arca, no era otra cosa más que la gloria de Dios. Entonces ellos, a través de eso, ellos se sintieron, cierto, con una tristeza, una amargura, de tal manera que hubo un gemido tremendo, que a través del gemido y a través de escuchar Elí que el arca había sido tomada por los filisteos, ¿qué le pasó a Elí? ¿Se acuerdan? Cae, cierto, de espalda, se pega en la nuca y muere. Esa fue la forma como Elí muere trágicamente. Pero cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos entonces dentro de toda esa área como una nación de Dios, dentro de todo lo que le está pasando, se empieza a enfermar. Y cuando digo que se empieza a enfermar, empieza a haber una espiritualidad, cierto, fría, una despreocupación, una somnolencia espiritual, un dormir espiritual en que se empiezan a alejar. Y uno pensaría que cuando vienen situaciones en la familia que son un poco delicadas, uno posiblemente pudiese aprender de ellas. Y decir: este error no lo voy a cometer más, voy a comportarme mejor, o voy a ser mejor, y voy a tratar de poder surgir de una manera mejor y aprender de mis errores. Eso es lo que normalmente la lógica nos diría. Pero cuando vemos el pueblo de Israel, dentro de todo lo que le está pasando, entran en una inercia, hermano, espiritual, un enfriamiento espiritual tal, que lo que hoy día nosotros vamos a ver, y ahí es donde nos vamos a llevar y nos vamos a centrar en el día de hoy, es que nada agradable, ¿cierto?, para nosotros. ¿Para cuánto es agradable estar enfermo? Para nadie. A no ser que cuando usted estaba pequeño, ¿cierto?, no quería ir a la escuela, se hacía el enfermo, ahí sí que era agradable. Pero para nada es agradable estar enfermo. Y lo que nosotros vemos acá, cuando hablamos de enfermedad, aquí hay una enfermedad espiritual, ya que cuando nosotros hablamos de estar enfermo no es agradable. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que trae consigo la enfermedad? Lo que trae consigo la enfermedad es debilidad, agotamiento, síntomas, decaimiento, desánimo, y podríamos nombrar un sinnúmero de cosas. Eso es lo que trae la enfermedad. Cuando usted está enfermo, es así como se siente. Hay algunos que de repente cuando están enfermos les gusta que le traigan ice cream, ¿cierto? Y que le den harta comidita, y uno dice: ¿estará enfermo o estará mañoso? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Pero en el pueblo de Israel aquí encontramos una enfermedad, esa enfermedad que trae desánimo, decaimiento, esa enfermedad que te tira a la cama y no quieres levantarte, que no hay medicina que te pueda hacer bien. Entonces, cuando vemos esto, es importante saber que cuando uno está enfermo, esos síntomas que son representados en la vida de uno, es increíble cómo puedes, incluso esa enfermedad, al más fuerte, hacerlo débil. Porque hay personas que pueden estar muy fuertes, ¿no? Que yo voy al gimnasio, yo puedo hacer muchas cosas, a mí la enfermedad no me toca. Pero cuando la enfermedad viene sobre la vida de una persona, por más fuerte que sea, esta persona se transforma en una debilidad. Yo he visto personas que siempre van al gimnasio y están muy bien, y le entra un virus y ahí quedan. Es increíble cómo puede atacar tu sistema algo tan pequeño.
De la misma manera, cuando hablamos de la enfermedad espiritual, hay cosas tan pequeñas que pueden venir sobre tu vida espiritual que pueden hacerte daño, que pueden debilitarte. Y esa debilidad se transforma en un agotamiento espiritual, un desánimo espiritual. Te trae una somnolencia espiritual. No te dan ganas y deseo de nada. No te dan ganas y deseo de levantar la mano, decir amén o decir aleluya o involucrarte dentro del cuerpo de Cristo porque ese virus te está afectando. Pues lo que hoy día vamos a comenzar entonces es esta serie donde el profeta Samuel encontramos que aparece nuevamente en escena dentro de esta historia maravillosa en la cual podemos encontrar en el libro de Samuel, donde lo que Samuel lo único que busca como profeta de Dios, ya dado a conocer a toda la nación, cierto, de Israel, es que él quiere traer sanidad y que Dios pueda encontrar una nación sana dentro de su pueblo. Y para Dios era importante. Por eso lo que nosotros vamos a ver, 4 puntos dentro de ella, y la primera es poder hacer primeramente el recorrido del arca. ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que vimos la última vez, ¿cierto? Cuando estábamos hablando sobre el momento en que los filisteos toman y capturan el arca, se van victoriosos con el arca. Pero miren lo que pasa ahora, porque aquí empieza algo bien interesante, y el primer punto entonces es el recorrido del arca. Se dice que habían pasado ¿cuántos años en todo esto cuando leímos el versículo principal? 20 años. No les voy a contar los 20 años, sino ustedes no salen de acá quizás cuándo. Pero les voy a hacer un resumen de algo tan importante de lo que aquí está aconteciendo. Y el resumen que le estoy dando de este largo tiempo que transcurre esta historia, ¿cierto? Lo primero que nosotros encontramos que los filisteos se sienten tan victoriosos por la derrota, ¿cierto?, que le hacen a la nación de Israel. Acuérdense cuando el pueblo trajo el arca, porque dijeron, porque primeramente le mataron a 4.000, después dijeron traigan el arca de Silo y con el arca sí vamos a hacer grandes cosas, y porque el arca está con nosotros, y eso nos pasa muchas veces a nosotros. No, yo vengo a la iglesia, yo doy ofrenda y estoy bien, a mí no va a pasar nada. Pero no se trata de eso, se trata de tener a Cristo en el corazón. Entonces cuando ellos pensaban eso, los filisteos por otro lado estaban con temor. Dice que él decía, ¿qué está pasando en ese lugar? ¿Qué ese gozo, ese ruido que se siente? Y dice que los filisteos tuvieron temor en su corazón. Pero mira lo que pasa, que cuando se enfrentan y pelean, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Que los filisteos ganan, tienen, ¿cierto?, la victoria y derrotan a la nación de Israel. Y con eso hacen la captura, ¿cierto?, notable del arca. Se apoderan del arca. Y ellos se sintieron, oh, qué bueno, tenemos el arca ahora de los cristianos, le quitamos la fe, le quitamos el gozo, le quitamos la aleluya, le quitamos la cara, los deseos. Así se siente el enemigo, victorioso. Pero los filisteos no sabían en lo que se estaban metiendo. Y a veces Dios nos da ese respaldo a nuestras vidas en que el enemigo no sabe quién eres tú y ni quién soy yo, y no sabe con quién se está metiendo, pero aún así no consideramos lo maravilloso que es tener a Cristo como respaldo frente a nuestros enemigos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá, porque ellos se sentían tan victoriosos, pero a la misma vez no tenían ni idea de lo que estaban esperando, porque mira lo que Dios hace aquí entonces, como los filisteos, como los israelitas se sienten derrotados, y gimiendo por el dolor porque lo que había pasado, que habían tomado posesión de lo que significaba la gloria de Dios en el arca representada, ellos se sintieron enfermos espiritualmente. Pero mira lo que pasa acá. Acá acontece que ahora Dios toma control de la situación. Y cuando digo que Dios toma control de la situación, en este control, hermano, pasaron ahora, hermano, 7 meses. 7 meses en que los filisteos tenían el arca en su posición. Y mira lo que pasa. Que Dios viene y castiga a los filisteos, hermano, con la presencia del arca. ¿Y de qué manera los castiga? Los castiga primeramente destruyendo a su dios Dagón. Y lo destruye de una manera increíble, hermano, les voy a contar toda la historia, pero es increíble lo que para los filisteos afectó, hermano, como Dios viene y derrota y destruye a su dios Dagón. Y no solamente eso, también encontramos que los llenan de tumores, coloca plagas sobre sus ciudades, los hirió de muerte y a la misma vez también colocó temor entre ellos.
Todo esto pasó durante 7 meses de calamidad en que los filisteos no sabían qué hacer y pasaban del arca de un lado a otro y digan, no, la verdad que no queremos tener más tumores, se lo pasaban a otro, no, y le pasaba exactamente lo mismo. Dios tomó posición de lo que hombres de Israel tenían que tomar como posición. Muchas veces Dios tiene que hacer nuestro trabajo porque nosotros somos personas que nos hemos debilitado espiritualmente. Alejamos la bendición de Dios, alejamos la presencia de Dios por cosas tan pequeñas que vienen a nuestra vida y nos empiezan a enfermar espiritualmente. Espero que no se sienta arrepentido de haber venido hoy día, pero gócese. Y todo esto duró por un largo tiempo, 7 meses. Y cuando nosotros vemos esto y cuando leo la historia, uno se pregunta por qué entonces, si los filisteos al primer mes vieron lo que estaba aconteciendo, los tumores viniendo, la ciudad desierto atormentada, el terror y el temor frente a ellos, por lo que el arca y la presencia de ese Dios de Israel estaba haciendo frente a ellos, ¿por qué esperaron 7 meses? ¿Por qué al primer mes no devolvieron el arca? Pero durante todo ese tiempo, uno pudiese decir, ellos podrían haber devuelto el arca a su lugar y decirle a los israelitas, ¿sabes qué? Ahí está el arca, no queremos tener problemas con ustedes. Pero así es el enemigo. El enemigo nunca se va a cansar hasta verte derrotado, hasta verte desanimado, enfermo espiritualmente. Y eso muchas veces pasa cuando vemos que ellos pudieran devolver el arca, y dicen, no queremos más. Pero ¿por qué lo hicieron tan prolongado? ¿Por qué aguantaron 7 meses de toda esta calamidad que Dios estaba colocando frente a su vida? ¿Sabe por qué? Porque esto nos enseña que los pecadores siempre alargarán sus miserias por rehusar obstinadamente alejarse de su pecado. Y eso pasa. El pecador hoy en día, sabiendo que está en pecado, se rehúsa a considerarlo en su propia vida. Y peor es cuando hay uno que era hijo o hija de Dios y se ha alejado de Dios y vive en esa condición. Porque los filisteos pudiesen haber evitado el castigo que Dios le había dado, pero que lo que pasó, su orgullo, su vanidad, su idolatría, les hizo rehusar obstinadamente a lo que ellos estaban haciendo como pecado delante de Dios. Y cuando consideramos eso, hoy en día pasa exactamente igual. Porque lo que nosotros podemos ver es que muchas veces nos alejamos de Dios o alguien se aleja de Dios y que lo que trae con eso trae de una u otra manera la desgracia a su propia vida. Y lamentablemente cuando la persona, hermano, se aleja de Dios, no es capaz de poder ver la desgracia que pasa a su alrededor. Porque se puede preguntar, es que yo soy muy pecador, Dios no me va a perdonar. Esa es la forma como se mira una persona que es alejado de Dios, que se ha alejado de Dios. El enemigo te hace ver tan pecador o tan mal en que dice, no, es que Dios no me va a perdonar en mi condición. ¿Cómo voy a volver a la iglesia? ¿Cómo me van a ver los hermanos? ¿Cómo me van a ver las hermanas? Es que yo antes levantaba las manos y ahora no lo hago. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando Dios está más presto a poder abrazar a esa persona. Está más presto para poder extenderle la mano. Está más presto para poder enjugar las lágrimas de su mejilla. Está más presto para poder decirle, ¿sabes qué? Siempre he estado aquí para amarte. Pero muchas veces en nuestra condición y en nuestra manera de ser, colocamos el pie sobre esa persona. Lamentablemente damos vuelta a la espalda a esa persona. Lamentablemente apuntamos con el dedo a esa persona. No estoy diciendo que usted lo haga, pero hay condiciones, que hay personas que se sienten de esa manera. En que si nosotros estamos sanos espiritualmente, necesitamos dar la medicina a aquellos que están enfermos espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Con un abrazo, con una oración, decir, estamos contigo, te extrañamos. Dígale a la persona que está a su lado, espero que estés bien de salud.
Por eso cuando vemos nosotros aquí en que hay personas que actúan así en el mundo, que se alejan, alargan cierto su periodo de pecado, su miseria de pecado y se rehúsan. Y eso pasa instantáneamente, que cuando una persona, cierto, se aleja de Dios, actúa en esa misma condición, de tal manera, hermano, que la desgracia que está sucediendo a su error no se dan cuenta. En otras palabras, se envuelven en ella. Conozco el caso de una persona X, no es de acá, así que no se preocupe, pero ore por esa persona, muy cristiana, amaba mucho a Dios, y digo que amaba mucho a Dios porque era una persona que anhelaba a Dios con todo su corazón, la única persona en su casa cristiana, de tal manera que decía, tengo una gran lucha, pero lamentablemente esa lucha la venció por los amigos. Ahora está en el mundo. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con esta persona me dice, es que no sé qué me pasa, quiero ser diferente, quiero ir a volverme al Evangelio, pero no puedo. Porque me siento mal, siento que me van a juzgar, siento que se van a reír de mí, siento que no me van a acoger nuevamente. Y se sienta de esa manera y digo, ¿en qué parte de la palabra dice eso? Pero lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor. Esas personas viven en esa desgracia y se rehúsan a poder ver la desgracia en su propia vida porque se involucran en ella, pero cuando necesitan a alguien que les tienda la mano, nadie está ahí para extendérsela. Todo lo contrario, están ahí para juzgar, están ahí para decirle, mira, no eras cristiano, mira ahora cómo estás, oh Señor, ojalá te vas al infierno, y estamos con el hacha a la raíz del árbol. Cuando lo que Dios quiere es que nosotros tengamos misericordia, porque el día de mañana posiblemente también vamos a necesitar esa misericordia. Si Dios te coloca a alguien a tu lado, en tu camino, a alguien que tú sabías que posiblemente se ha alejado de Dios, abrázale, anímale, extiéndele la mano, ora por esa persona. Eso es un corazón de ser cristianos. ¿Cuánto estamos contentos? Por eso, cuando vemos personas situadas de esa manera, enfermas espiritualmente, sin poder entender de que Dios les ama, en que Dios no les va a reprender, en que Dios no les va a juzgar, lo que nos puede enseñar entonces que nunca es tarde para decirle a Dios que quite esa desgracia dentro de esa persona y nos podamos acercar a la gracia de Dios, a la gracia de su amor. Siempre Dios va a estar dispuesto para esas personas. No juzgues tan rápidamente, no apuntemos con el dedo tan rápidamente, no llevemos a nuestros pensamientos tan rápidamente. Amemos, cobijemos, extendamos la mano. Continuamos con la historia. Entonces, ¿cómo vemos la situación de los filisteos con respecto a lo que le estaba pasando? Porque ellos les piden el arca de una manera. Vaya conmigo al verso 10 y al verso 11 y mira lo que pasa. Y aquí hay algo muy curioso que se da en todo esto. Porque como nosotros encontramos a los filisteos al principio, los encontramos muy contentos tomando el arca, porque así se encontraban. Derrotamos a los israelitas, les tomamos el arca y así estaban contentos, victoriosos. Pero miren cómo lo encontramos ahora. Ahora no hay en la hora de deshacerse del arca. Y miren lo que dice el verso 10, dice, así lo hicieron. Tomaron 2 vacas con crías y la ataron a la carreta, pero encerraron a los becerros, ¿dónde? En el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y en la caja, dice, y la caja que tenía las figuras de ratas y de tumores de oro. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que durante esos 7 meses en la cual se encuentra el pueblo que está totalmente, hermano, en que Dios trae tumores, en que Dios trae, cierto, sobre su vida muerte, en que Dios coloca un temor increíble sobre su vida, sobre el pueblo y sobre la nación de los filisteos. Miren lo que está pasando acá. Ellos aún sabiendo, decían, este Dios de Israel nos está a nosotros
castigando de una manera que la verdad que ya no queremos más. Pero miren cómo estaba su propia vida. Le dijeron, vamos a ver si realmente es el Dios de Israel. ¿Y qué se les vino a su mente? A su mente se les vino, lo que vamos a hacer, pesquemos unas vacas que tengan crías, ¿cierto? Y las vamos a atar a la carreta, y como están recién criando, estas se van a devolver donde sus crías. Entonces, si se devuelven, entonces no es el Dios de Israel el que lo está castigando. Algo está pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando pusieron las vacas en ese lugar, ellas se fueron derechito a su destino, porque Dios hizo lo sobrenatural. Dios dijo, y más encima, y vamos a verlo más ahora, porque mire, porque uno pudiese pensar con todo esto, y a mí me gusta un poco imaginar, porque los filisteos, al ver que el arca estaba trayendo esta calamidad para su vida y para su nación, ellos pudieran haber pensado exactamente y haber exigido un rescate. Ya haberle dicho al pueblo de Israel, mire, ¿saben que le tenemos el arca y le vamos a devolver el arca, pero si ustedes me dan tanto? Y así el enemigo de repente puede actuar con nosotros. Mira, te voy a devolver el gozo, ¿ah? Y te voy a devolver la alegría, y te voy a devolver a tu familia, y te voy a devolver esto, y pudiese chantajearnos existiendo, ¿cierto? Te voy a chantajear, te voy a pedir un rescate por la bendición que te he robado. Pero mira lo que pasa acá. Hizo todo lo contrario el pueblo. Los filisteos hicieron todo lo contrario. Lo que hicieron fue lo siguiente. Lo que hicieron, hermano, es que cuando vieron el arca que le estaba haciendo daño, dice que más encima dijeron, lo que vamos a hacer, vamos a devolverle el arca a los israelitas y más encima la vamos a llenar de joyas y de oro. E hicieron un oro, ¿cierto? Hicieron una figura, ¿cierto? Con respecto a lo que a ellos le había pasado. Porque ellos vinieron en su mente inmediatamente a la historia que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Y ellos dijeron, los filisteos, no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a Faraón, en la cual ellos se fueron en contra del pueblo de Dios y les vino las plagas y murieron también hasta sus primogénitos. Nosotros no queremos lo mismo. Lo mejor que podemos hacer es tomar el arca, llenarla de oro y mandárselas de vuelta. En otras palabras, hicieron lo mismo que Faraón le hizo a los israelitas. ¿Qué le hizo a los israelitas? Que el último día, cuando dijo, ya váyanse, se acostaron pobres y se levantaron ricos. Y eso es lo que de repente nos pasa, que cuando hay alguien, tú puedes estar muy desanimado, pero ¿sabes qué? Tienes que agradecer a la misericordia de Dios, porque Dios nunca te va a dejar, y Dios nunca va a dejar de molestar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un escogido de Dios, y sabe Dios que Él puede hacer grandes cosas con tu vida, y por más desanimado que estés, y por más posiblemente dormido que estés espiritual, Dios te va a buscar. Y Dios anhela de tu vida. De tal manera que cuando vemos esta situación, el arca hace un recorrido increíble. Pero mira el punto número 2. No todos buscan la gloria de Dios. No todos buscaron la gloria de Dios, porque no se acuerdan que estaban enfermos espiritualmente. Y que lo que encontramos como primer punto, el pecado de los hombres de Betseme. Mira lo que pasa, porque cuando se viene el arca, mira lo que pasa en el verso 19. A ellos se le ocurre, cuando las vacas llevan el arca y los israelitas la ven, ahí viene el arca, y le fueron inmediatamente. Mira lo que pasa, a ellos se le ocurrió mirar dentro del arca. Vaya primera de Samuel capítulo 6, verso 19, mira lo que dice. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. Y el pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que Dios castiga no porque sea malo, sino porque es un descuido. El pueblo de Israel había descuidado el conocimiento de la provisión, de la forma como tenía que ser usado el arca, y no solamente eso, lo que había sido constituido como un gran pecado, porque era un gran pecado mirar dentro del arca. Habían personas específicas que podían cargarla. Pero ¿qué es lo que pasó aquí entonces? Y me atrevo a decirlo, como uno puede decir y puede ver que ellos estaban
cuando ellos vienen y miran el arca, eso nos demuestra que ellos estaban espiritualmente enfermos. ¿Por qué razón nos muestra que estaban espiritualmente enfermos? Porque dice que miran dentro del arca, y al mirar dentro del arca, ¿qué estaban haciendo? Estaban dando su opinión de un menosprecio hacia el arca. Porque ellos sabían lo que significaba la gloria de Dios. Pero como ellos vieron que el arca venía, ¿cierto? El arca fue cautivada, ¿cierto? El cautiverio, el arca recientemente ahora viene y no está instalada en un lugar correcto. Entonces ellos pensaron, el arca ya no tiene tanto el valor que tenía. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Como nos empezamos a enfriar espiritualmente, otros pueden estar en la gloria y uno dice, no, que eso es levantar las manos, eso de decir amén, eso de congregarse, eso de ayunar, eso de buscar la palabra y leerla, eso de, hermano, de poder estar en pequeños grupos, eso no tiene valor. Y estas personas se encontraron de la misma manera cuando vieron el arca acarreada por vaca en una carreta, dijeron, eso no es la gloria. Porque ellos estaban acostumbrados a ver la gloria de Dios de una manera empampanante, hermano, en un lugar increíble. Ahí está, no, ahora sí está la gloria porque hay un buen grupo musical, somos ya más de 200 o 300, ahora sí la gloria va a estar acá. Estará la María, pero no la gloria. Eso es para que se despiertan algunos. Y eso pasa porque muchas veces, lamentablemente, lo que hacemos es ofender a Dios. Y ofendemos a Dios teniendo en poco la ordenanza de la causa, de la sencilla forma como a veces Dios se manifiesta en medio nuestro. Porque queremos ver a Dios, ¿cierto?, en un gran trueno, cuando Dios posiblemente se quiere mover en un servicio apacible. No se trata, hermano, que yo muevo la gloria de Dios. Dios se manifiesta. Es cosa de que yo, hermano, sea instrumento y me haga del culto un culto, hermano, racional, inteligente para Dios, en que Dios está contigo. Si tú levantas las manos y aplaudes y otro no lo hace, no quiere decir que esa persona que no aplaude no está sintiendo la gloria. No, Dios se manifiesta en cada uno de nosotros a su manera. Pero muchas veces, pues, no, hermano, si tú no cantas al Señor, entonces, no, tú no estás lleno del Señor. ¿Quién te dijo eso? Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene, Él toma control de tu vida y eso es otra cosa. ¿Cuánto anhelan eso? Pero mira lo que pasa acá. Los hombres entonces de Bet-Semen, mira lo que hacen. Ellos vienen y miran adentro y Dios los castiga y mata a 70 de ellos. Posiblemente en su versión dice 1057 o 1070. Algunos leen así más de 70, ¿no? Pero son 70 personas las que realmente mueren dentro del contexto original de que se está leyendo esta traducción. Y mira lo que pasa acá, que cuando ellos mueren en esa desgracia, esta gente, hermano, o los hombres de Bet-Semen, mira lo que hubieran sido. Ellos pudieran haber discernido el alto significado de lo que significaba, valga la redundancia, el arca. Pero lamentablemente, ellos juzgaron lo exterior del arca tan rápidamente, sin captar, hermano, que el arca en ese momento brillaba más que nunca bajo la majestad del poder de Dios. Y muchas veces eso nos pasa en que nosotros miramos a alguien en menos diciendo que esa persona va a ser en la mano de Dios porque miramos lo exterior. En una oportunidad yo le conté que alguien vino a predicar a nuestra iglesia en Chile hace muchos años atrás y venía un señor con un traje que la verdad estaba bien brilloso. Yo creo que era el único que tenía porque brillaba tanto de lo que lo había planchado. Yo le decía, ¿qué va a predicar? Y este es el predicador de hoy día. Eso se me pasó por la mente. ¿Qué va a predicar? Y este es el predicador. Y venía con los zapatitos un poco mal gastados y este va a predicar. Ese era mi pensamiento. Cuando le dieron la oportunidad para predicar, hermanos, fui el primero a estar extendido ahí, al frente, pidiéndole perdón a Dios.
Ese hombre, hermano, abrió la boca y Dios lo empezó a utilizar de una manera increíble. Es que yo creo que no fui la única persona que pensó lo mismo. Fueron muchos, porque muchos estábamos al frente pidiéndole perdón a Dios. Porque no es lo exterior. Y muchas veces, hermano, juzgamos inmediatamente por lo exterior. Cuidado, porque Dios nos puede sorprender y te puede dar una lección como me la dio a mí. Y esto es lo que pasaba con estos hombres. Vieron que venía el arca acompañada de una vaca en una carreta. Y esto es la gloria de Dios. Y se atrevieron y miraron exteriormente, pero ellos no pudieron, hermano, identificar, sensibilizarse y conectarse espiritualmente, decir, wow, ¿sabe por qué? Porque ellos no vieron, el arca más que nunca estaba brillando con su gloria. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que había hecho el arca entonces? El arca misma, no fueron los israelitas, el arca misma, el poder de Dios en ella se encargó de ¿qué cosa? De traer, hermano, tumores sobre sus enemigos, de poder aniquilar y matar a sus enemigos, colocó temor frente a sus enemigos, sacudió las ciudades de sus enemigos, y eso lo hizo el arca, lo hizo el poder de Dios, y ellos van a decir, gracias Señor por lo que hiciste por mis enemigos. Ellos, hermano, miraron en menos la gloria de Dios, y muchas veces eso nos pasa a nosotros. En que Dios hace, hermano, hace que tus enemigos retrocedan, hermano, vence a tus enemigos, y aún así no somos agradecidos con Dios. Denle una sonrisa a la persona que está a su lado, dígale, Jesús te ama. Pero lo lamentable de todo esto, que cuando nosotros miramos lo exterior y no lo interior, y miramos la gloria de Dios tan alejada, cuando la gloria de Dios hizo cosas tan maravillosas, esto le pasó a los hombres, ¿sabe por qué? Porque estaban débiles, estaban agotados, estaban decaídos, estaban desanimados espiritualmente, que no lograban ver lo que Dios estaba haciendo a su favor. Y eso hoy en día pasa a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la humanidad no sabe ver y vive en la ruina, vive en su ambición, y lamentablemente a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esa es la condición como él vive hoy día el mundo a nuestro alrededor. No, esto es bueno. Es bueno que una niñita de 3 años esté bailando, ¿cierto? Ahí, vamos, el perreo, no hay ningún problema. Quiero ver esa niñita de 3 años cuando tenga 15 años. Porque no sabemos lo que hacemos. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Lamentablemente no todos quieren ver la gloria de Dios. Y le pasó a este hombre. Y mira lo que pasa, punto número 3. Cuando pasa esta calamidad, Dios llama la atención de ellos. Capta la atención de cada uno de ellos. Mira lo que pasa. Cuando ellos, hermanos, se aterrorizaron y el temor se apoderó de los habitantes por el severo golpe que Dios lo hizo. Mira lo que pasa en el versículo 20. Y los habitantes de Sema dijeron, Señor, el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Mira lo que pasa acá. Una vez más, ellos están mostrando que estaban enfermos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Pudieran haber aprendido la lección y haber disfrutado de la presencia de Dios cuando dijeron, lo que hicieron está malo, entonces eso no hay que hacerlo. Ahora hay que tomar la gloria de Dios, hay que vivir la gloria de Dios y hay que disfrutar la gloria de Dios. Pero miren lo que estaban haciendo. Ellos al ver eso dijeron, no, cuando tenemos la gloria de Dios exige mucho. No, el que tener la gloria de Dios significa es que de repente tengo que ayunar, es que tener la gloria de Dios significa que tengo que leer la Biblia, es que tener la gloria de Dios significa santidad, es que tener la gloria significa hablar cosas buenas, es que tener la gloria de Dios significa que no puedo mirar lo malo, es que tener la gloria de Dios significa que no puedo escuchar cosas malas, es que tener la gloria de Dios significa estar en un buen comportamiento delante de Dios. No, es que yo no quiero esa gloria, porque esa gloria me empieza a tomar mi vida, mi tiempo. Ellos no querían la gloria. De haber aprendido, hermano, estar en la gloria significa estar en santidad, estar en un regocijo, estar con mi mano levantada, es poder leer la palabra, estar en ayuno, estar en oración. Eso significa la gloria. Entonces la voy a abrazar y voy a vivir con ella. Pero ¿qué es lo que hicieron el pueblo? No, la gloria exige mucho. Busquemos a alguien que se la quiera llevar,
Cuando la gloria estaba con los enemigos, hermanos, hicieron cualquier cosa para devolvérsela, y aun cuando ellos tienen la gloria en medio de ellos, ahora la quieren desechar. Eso muestra que estaban espiritualmente mal. ¿Me va siguiendo? ¿Quiénes somos nosotros entonces para desechar la gloria de Dios?, se pregunta. Es maravilloso cuando Dios nos dice: no es imposible estar delante de Dios y rendirle adoración. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo que nos da o nos invita, nos anima y nos capacita para poder presentarnos delante de Él y ser buenos adoradores. Uno puede decir: es que no, que estoy debilitado, es que ya no me dan ganas de levantar mi mano, incluso ya no quiero venir a la iglesia, incluso hoy día es el último día que vengo y ya no vengo más, porque quieres apartar la gloria. Pero no te olvides que Dios es aquel que te invita. No soy yo como pastor, no es este edificio como iglesia quien te invita a participar de la gloria de Dios. Es Él mismo. Él fue el que te llamó. Él es el que te va a capacitar. Él es el que te va a animar. Porque solamente Él es el que te da la fuerza para tú levantar las manos. Solamente es Él el que te da la fuerza para poder sonreír en los momentos de amargura y de tristeza. Es solamente Él el que te puede sacar en ese momento que estás pasando en estado de depresión. Es solamente Él el que puede abrir las persianas, hermano, de tu dormitorio, para que veas el sol resplandeciente de la mañana. Es solamente Dios el que lo puede hacer, no soy yo. Pero la palabra me dice, hermano, que aunque tú estés apenado o entristecido por la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor es el que me hace sentir confiado. Esa es la forma como Dios actúa en nuestras vidas. Pero este pueblo despreció la gloria. No, ¿para qué tener la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios exige mucho. Exige que tengo que venir después en la mañana y el primer domingo del mes, después por la tarde, a grupos de crecimiento. No, eso es mucha gloria. No, demasiada. Pucha, pastor, ¿por qué lo dijo? Ahora voy a tener que ir porque me va a ver si vengo o no vengo. Pero después queremos que el Señor nos sale el hijo, que el Señor después nos dé trabajo, que el Señor después nos tenga... Y le exigimos a Dios: Señor, danos esto, y le exigimos que Dios... Y de repente tenemos un Dios como que un Dios que hace favores, y Dios no es aquel que hace favores ni mandas. Mi Dios está sentado en el trono. Y dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y soy yo el que tengo que venir doblegado a Dios y decir: Señor, gracias por lo que me da. Y si no hay alimento en mi mesa, igual te doy gracias. Y si no tengo trabajo el día de mañana, tú abrirás otra puerta y me darás trabajo. Esa es la forma como se empieza a manifestar la gloria de Dios. Pero algunos no quieren vivir en la gloria, porque andan muy ocupados. Andan ocupados en otras cosas. No, ¿para qué vivir en la gloria? Eso se lo dejo a otros. Estamos contentos y ya voy a terminar para que se respiren y ya estén bien. Pero aún así, mira lo lamentable, aún así hay algunos que están delante de Dios y contienden con Dios. Señor, ¿por qué me tienes con esta enfermedad? ¿Y por qué no me abre la puerta de trabajo? Y contendemos con Dios y Dios se pregunta, me estáis preguntando ¿por qué? ¿Qué pasáis viendo televisión? Te podéis leer una revista y nunca leís la Biblia, y Dios te puede responder harto, o me puede responder harto, pero después queremos gloria. Aún no, pastor, déjeme a la María nomás. No, pero ya es otra cosa. No, la gloria de Dios. Y queremos la bendición, queremos que esa presencia se venga, que se manifieste en nuestro servicio. Y Dios no se va a manifestar, hermanos, si nosotros primeramente nos sanamos espiritualmente. Porque miren lo que pasa en Romanos 9:20, que nos dice: porque contendemos con Él más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques contra Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Seamos nosotros los que le digamos al Señor: Señor, en Él no, aquí las cosas se hacen como yo quiero. Si quieres que te sirvo, es mi tiempo. No, que si también, ya cuando me estás tocando esta área, no me gusta. Y contendemos con Dios.
Cuando a nuestro Dios hay que servirlo por amor, con pasión, con agradecimiento, porque Dios nos ha dado mucho, mucho. Ya con el solo hecho que tú y yo estemos en este lugar es un agradecimiento mayor a Dios. Porque no estamos en una sala de un hospital, no estamos privados de libertad, o no estamos 3 metros bajo tierra, estamos en este lugar, disfrutando los nuestros. Pero mire el último punto, la consecuencia del miedo. Porque todo eso que pasó, la muerte de esos 70, trajo, hermano, un temor. Y lamentablemente desearon despreciar el arca de Dios, la presencia de Dios, porque dice el verso 20, ¿y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Hicieron, dice el verso 21, vaya conmigo, porque la llevaron a una ciudad fuerte al norte del país. Mira lo que dice, así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim, y dice, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. ¡Qué menosprecio! No, ¿sabes qué? El Señor todos los días viene para acá y está sanando a los enfermos, restaurando vida, rescatando al caído, pero la verdad no queremos eso. Vengan a buscar esta gloria y llévensela. ¿Se imaginan pensando así? No hay cosa más linda que poder tener la gloria de Dios en medio nuestro. Pero ¿qué pasó? En 1 Samuel 7, del 1 al 2, y lo fue el texto que leímos al principio. Vinieron los Kiriat Jearim, dice, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, dice, pasaron muchos días, 20 años, lo que hemos visto resumido, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Una cosa nos queda bien clara después de todo esto que hemos aprendido. 20 años sucedieron. 20 años, 7 meses, los filisteos en toda esa tragedia dijeron, no, váyanse. Y el resto de los próximos años, un pueblo, una nación enferma, que no quería la gloria de Dios. ¿Qué me indica eso entonces? Que el arca fue llevada de ciudad en ciudad, sin que el pueblo se interesara en ella. Una nación que vio como los filisteos los derrotaron y tomaron posesión de lo más preciado que era el arca. Pero aún así el arca iba dando bote de un lugar a otro porque lo menospreciaban. No queremos esa gloria, nos exige demasiado. Ojalá Dios nunca nos haga caer en ese espíritu, hermano, que alejemos la gloria de Dios. Todo lo contrario, que seamos una iglesia, que seamos vidas, hombres y mujeres de Dios, hermano, que cada día anhelemos la gloria de Dios, que cuando te levantes por la mañana y abras tus ojos y te despiertes, diga, Señor, gracias. Oh Señor, yo no puedo salir de mi hogar si tu gloria no va conmigo. Yo no puedo ir a mi trabajo si tu gloria no va conmigo. Yo no puedo amar a mi familia si tu gloria no está conmigo. Señor, haz que tu gloria no se vaya de mi vida. Desear la gloria de Dios. Pero lamentablemente este pueblo, hermano, dejó que la gloria se fuera. Cada una de las ciudades se deshacía. El pueblo no se interesaba. ¿Qué nos enseña entonces esto? Y termino de esta manera. Que un enfermo espiritual es un enfermo que es desanimado, débil, agotado y decaído. Pero una persona que es desanimado espiritualmente, débil, agotado y decaído, nunca va a disfrutar la sanidad que se encuentra en la gloria de Dios. Porque cuando una persona está enferma espiritualmente, hermanos, podemos tener un gran culto y gozarnos en el Señor, pero la persona enferma va a estar, ¿y esto qué está pasando? Va a estar inerte. Porque el enemigo ha hecho tanto daño en la vida de esa persona que no hay nada, hermano, que le haga sentir la sanidad que esa persona necesita. Pero te tengo una buena noticia. Samuel tenía el antídoto. Pero eso se las voy a contar la próxima semana. Tenía el antídoto. Un antídoto que necesitábamos muchas veces. Ese antídoto que iba a traer sanidad a un pueblo enfermo, a una nación enferma. Ponte de pie, por favor.